Ya. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Dios les bendiga en esta noche. Hemos comenzado una nueva transmisión para alabar y exaltar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, así como dice mi esposa. Esperamos que estén todos bien en este inicio de esta transmisión, de este culto de día miércoles que realizamos como iglesia Adora a Dios. Dios les bendiga, amado hermano. Únase a la transmisión que vamos a estar realizando junto a mi esposa y mi familia que también están por ahí. Y que vamos a tener una linda tarde, una linda jornada para reflexionar en alabanza y también para cántico también de la palabra del Señor. Amén. Sean bienvenidos todos. Amén. De aquí, desde nuestro hogar, esperamos que estos momentos que vamos a estar juntos sea de bendición para ustedes como también para nosotros. Amén. Saluden. Vamos a cantar una alabanza a nuestro Señor. El Dios que son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, vive, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él,
sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Pues el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, y Rey, te Amén. Dios les bendiga. Hermosa alabanza, el Dios que adoramos. Vamos a estar orando en esta tarde, en esta noche ya, para que Dios sea con nosotros, acompañándonos en este servicio. Esposo, Dios les Amén. bendiga. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por darnos vida y por estar aquí, Señor, conectados, dándote alabanza y adoración. Señor, queremos que en esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo sea tocando nuestras vidas. Que a través de tu palabra, Señor, y a través de los cánticos que entonamos, usted sea tocando nuestros corazones, Señor amado. Pero ante todas las cosas y por sobre todas las cosas, Señor, que usted se sienta agradado por la adoración que realizamos delante de tu presencia, Señor. Así es. Queremos hacerlo, Padre Santo, con sinceridad, reconociendo primeramente nuestras fallas y nuestros errores. Amén. Y reconociendo que no podemos ir ante tu santidad si no fuera por ese intermediario que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual ha abierto las puertas para que podamos adorarte con libertad, Señor, pero reconociendo que tú eres poderoso y que eres nuestro Señor y que por misericordia y por tu gracia y tu amor eterno hoy podemos honrarte y podemos tener, Señor, el privilegio de bendecirte a través, Señor, de este medio de comunicación, Señor amado. Amén. Solo me resta y solo nos resta pedirte que tu gracia y favor y misericordia sea derramándose sobre cada persona que estará acompañándonos en esta tarde. Amén. Y que es todo lo que realizaremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo paz y consuelo sobre cada corazón que alabará a Dios junto a nosotros y que también escuchará de tu palabra, Señor. Así es, Señor. Gracias por todo, por lo que harás en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera compartir con ustedes un salmo, el Salmo 93, que habla de la majestad de Jehová. Dice así en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Dios les bendiga. Vamos a escuchar otra alabanza a nuestro Señor, llamada La razón de mi vida. Si usted se la sabe, acompáñenos desde sus hogares a cantar esta hermosa alabanza. Amén.
vida no podía. Solo tú me das valor para luchar. Tú eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podía. Solo tú me das valor para luchar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Tú eres la luz en las tinieblas. Tú eres la luz en las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del engaño y la maldad. Tú eres la luz en las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del engaño y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Así es. Gracias, Él es la Señor. razón de nuestra vida. Gloria a Y sin Él no somos nada, mis hermanos, nada. Así que no se aleje de Él y ore para que Dios tampoco lo suelte de su mano. Vamos a pasar a la palabra del Señor a cargo de aquí, mi amado esposo. Amén, amén. Así que, bueno,
como decía mi esposa, no hay que alejarnos nunca de nuestro Señor, porque realmente la vida cambia cuando estamos lejos de Dios. Y también cambia mucho cuando estamos cerca de Dios. Existe un cambio radical, muy asombroso en las vidas de las personas cuando estamos cerca de Dios. Y cuando estamos cerca de Dios, cierto que uno ve que las cosas no son dulces en un 100%, pero se puede vivir la vida diferente, se puede vivir la vida con esperanza, se puede vivir la vida con una razón de vivir, como decía la alabanza. Y cuando la razón de vivir no está puesta en Dios, realmente el objetivo y la meta está perdida, está desorientada. Así es. Y en esta tarde justamente vamos a hablar de la salvación que nos dio nuestro Dios a nuestras vidas. Y vamos a ir a Efesios, en su capítulo 2, en el versículo de 1 al 10. Es un texto y es una parte de la Biblia, es una frase de la Biblia, son los textos de la Escritura que son muy conocidos por la iglesia, por aquellos que perseveran, por aquellos que llevan un cierto conocimiento en la iglesia por mucho tiempo, pero para mí siempre es bueno que nuestra mente y nuestro corazón siempre esté recordándose a nuestras vidas de que si hoy somos salvos es solamente por la gracia de nuestro Dios y no por nuestros méritos. Así que vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo de 1 al 10, y mi esposa me va a estar acompañando en esta jornada, ¿cierto? Para dar exhortación en esta tarde a la palabra del Señor. Entonces, vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo de 1 al 10. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en el cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Sin lugar a dudas que en estos textos que acabamos de leer, tienen, para mi entendimiento, tienen una trascendencia fundamental en la vida de cualquier persona que ha sido llamado para ser salvo. ¿Para ser salvo en qué sentido? Para ser salvo en la vida eterna que tendremos con nuestro Señor. Existe una razón de vivir en nuestras vidas cuando entendemos de que después de esta vida existe otra vida. Y esa vida es la vida eterna que tiene nuestra alma. Cuando Pablo escribe en estos versos, el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 2 en adelante, está dando a entender primeramente a esta iglesia y a las personas que podrían leer este escrito que, inspirado por Dios, lo pudo hacer el apóstol Pablo. Primeramente debemos entender que Pablo está dando a entender que hay una salvación para nuestras almas. Y que esa salvación para nuestra alma, cuando llega a nuestras vidas por gracia y misericordia de nuestro Dios, existe un cambio, existe una transformación en la vida de todo aquel que ha sido llamado para ser salvo. Y esa vida y ese cambio empieza a suceder desde el día en que Cristo toca nuestras vidas aquí en la tierra, aquí, en este lugar físico. Por lo tanto, Pablo escribe en el capítulo 2 y hace énfasis
primeramente y ante todas las cosas, para recordarle a la iglesia en Éfeso y para recordarle a todos los creyentes y también para nosotros en esta tarde que vamos a reflexionar en estos versos, de que si somos salvos, no es por nuestras actitudes, no es por lo bueno que hemos sido nosotros, ni es por lo bueno que tuvieron los hermanos a quienes fue escrita esta carta. No es por mis méritos, ni por los méritos de los hermanos que estaban aquí presentes al momento de escribir esta carta. No es por ninguna razón de lo que nosotros podamos hacer bien en esta vida. No es por comprar la salvación, no es por hacer algo para Dios para que Él se sienta agradado y Él me dé el regalo precioso de poder ser salvo y obtener una vida eterna. No estamos hablando de eso, ni Pablo en esta carta quiso hacer énfasis. En ninguna parte Pablo, a través de estos escritos que acabamos de leer, trata de dar un mínimo argumento o un mínimo razón para que todo aquel que es salvo por mérito del Señor pueda algo en decir, sí, yo soy salvo porque voy a la iglesia o porque he creído en medio de la persecución romana que se vio en aquel entonces. No, Pablo es súper radical en decir que solamente si usted es salvo, es solamente por obra milagrosa y misericordiosa y por amor de Dios, demostrando su amor por la humanidad para enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para darnos salvación. Miren lo que dice en el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En este verso Pablo da un énfasis muy serio a la condición pecaminosa y a la perdición total de lo que nosotros fuimos redimidos. En esa condición estaban nuestras vidas cuando fuimos redimidos por el Señor. Dice, ¿cómo estábamos nosotros, amados hermanos? En una condición muertos en vuestros delitos y pecados. Eso no quiere decir tan solamente, amado hermano, que solamente sea porque los hermanos, o le está recordando Pablo, que vivían un hecho de pecado solamente, o que hicieron una conducta que fue pecaminosa. No, Pablo está diciendo en el versículo 1 de que en esa condición de vida es una vida entera de pecado. No es que sea hecho solamente de pecado, momentos de pecado, sino que habla de una condición de vida. Una condición de vida en pecado, una condición que muestra un estilo de vida, una actitud de vida de pecado. Por eso Pablo dice, lo dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, mostrando una condición de muerte, una condición que no había absolutamente nada de vida en la vida de estos creyentes y en la vida también de muchos de nosotros cuando Cristo vino a nuestras vidas. En el versículo 2 dice, ¿cómo están las personas? O cómo estábamos cuando estamos viviendo en una condición de pecado. Dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo. Amado hermano, cuando dice la corriente de este mundo, esto se refiere al orden del mundo que corresponde a los valores y parámetros de la humanidad aparte de Dios y de Cristo. ¿Ya? Mire lo que dice en 2 de Corintios, en su capítulo 10, versículos 4 y 5. Pablo se refiere a estas ideologías que son fortalezas en las personas, en que las personas permanecen encarceladas y necesitan ser puestas en libertad para quedar como cautivas de Cristo y obedecer solo a la verdad. ¿Qué es la corriente de este mundo, amado hermano? Son aquellas cosas, valores y parámetros que el mundo tiene que están muy alejados de Dios y de Cristo. ¿Y Pablo cómo lo enseña en 2 de Corintios 10, 4, 5? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, mire. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Así viven las personas que están en una condición sin Dios. Viven cautivadas por pensamientos, por filosofías de este mundo. Y esos pensamientos y filosofías de este mundo son totalmente apartes de Dios y totalmente lejanas de Cristo. Y eso Pablo, a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de filosofía de este mundo, en la cual las personas están cautivas, lejos de Dios, les llama la corriente de este mundo. Así le llama el apóstol Pablo, dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, dice, ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la corriente de este mundo. Y esa es la corriente que muchas personas que están lejos de Dios, muertas en una condición de vida, de pecado, viven podríamos decir, en una fortaleza diabólica del mundo, mundana, en la cual sus vidas son enceguecidas y son guiadas en base a esos valores y parámetros que el mundo, lejos de Dios, establece sobre sus vidas. Por lo tanto, amado hermano, Pablo dice que antes, le recuerda a Éfeso, vivíamos en una condición de pecado, no solamente por momentos, sino con una condición total de muerte de pecado. Y esa condición de muerte y vida de pecado que vivíamos antes estaba fuertemente influenciada por la corriente de este mundo. ¿Y cuál era la corriente de este mundo? Pablo la describe como una fortaleza que vive dentro de las personas, donde vive llena de valores y parámetros e ideologías que se levantan contra el conocimiento de Dios. Se da cuenta que una vida muerta en el mundo no es totalmente una vida vacía, sino que es una vida que vive o está en una condición de pecado ante los ojos de Dios, pero vive una vida humana sin su vida espiritual despierta, sino que muerta. Su vida humana la vive llena de influencias y filosofías de la corriente de este mundo. La pregunta es para nosotros ahora, amado hermano, con respecto a este versículo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Influenciados por Cristo, por los parámetros y valores del Señor y de Dios? ¿O estamos influenciados por los parámetros y la corriente de este mundo? Una vida, Pablo dice, en estos dos versículos solamente que llevamos, Pablo ya nos está mostrando un paralelismo entre una vida que ha sido despierta por Cristo y una vida que vive en pecado sin Cristo. Amén. Íbamos leyendo en el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, y lo describe y sigue describiéndolo Pablo, dice, conforme al príncipe de las potestades del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En estos 3 versículos Pablo está demostrando claramente, absolutamente dejándolo claro, que la condición humana, terrenal de todos nosotros que algún día fuimos llamados por Cristo, estábamos en una condición, ante los ojos de Dios, en una condición de muerte espiritual. Viviendo, sí, una vida natural, una vida humana, una vida que todo el mundo puede respirar y todo el mundo hace sus quehaceres, sí, pero ¿cómo vive una vida lejos de Dios? ¿Cómo vive una persona lejos de Dios? Influenciadas por las corrientes de este mundo, llenos de deseos de la carne, influenciados por pensamientos malos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está describiendo claramente, amado hermano, y lo vuelvo a insistir, de que una vida lejos de Dios es una vida errante, es una vida que nada tiene de méritos para que Dios ponga los ojos sobre una persona en esa condición. Una persona que está lejos de Dios, una persona que está lejos del conocimiento de Cristo y de la salvación, vive una vida, podríamos decir, de muerte en vida. Y es como complicado poderlo explicar de una forma literalmente fácil de entender para aquellas personas que viven en esa condición que estamos describiendo. Porque cuando uno vive en esa condición de vida, Pablo lo describe claramente, dice, conforme a la corriente de este mundo, o sea, con fortalezas,
con ideologías, con parámetros y con valores que se sienten que están haciendo lo correcto y creen vivir una vida absolutamente bien, que están correctos, y muchos incluso viviendo en ese estilo de vida creen que están bien con Dios y que saben que existe Dios, pero con acordarse de Dios una vez al año, en Semana Santa, o acordarse en Navidad, estoy bien con Dios. Y no es así, porque claramente Dios dice, o se muere a alguien, claro, recuerden que existe Dios y hacemos lo posible para mandar ese ser querido al cielo, cuando la Biblia y la Escritura nos dice claramente, ahí aquí en Efesios, de que una persona que está lejos de Dios no tiene absolutamente nada que hacer, no tiene ningún mérito para ir a la presencia de Dios, ninguna condición, nada de lo que hagamos, nada de lo que la persona haga en esta tierra puede alcanzar un mérito para que sea salvo por los méritos que uno hace, por lo bueno que uno pueda realizar en esta tierra, amado hermano. Nada puede hacer. Una persona lejos de Cristo, nada puede hacer. Y estando con Cristo, tampoco puede hacer algo bueno para ser salvos en ese parámetro. Obviamente, con Cristo hacemos obras que son fruto de la salvación que Él ha puesto en nuestras vidas, por el cambio de vida. Pero esos frutos no son razón para que nosotros seamos salvos por nuestros frutos, por nuestras buenas acciones, por nuestras buenas obras. Pablo quiere explicar en estos versículos que claramente la condición humana, terrenal que nosotros vivimos y que el mundo vive, no tiene nada que hacer para que el día que partamos de este mundo seamos aceptados en el reino de Dios. Sin embargo, Pablo, en el versículo 4 que vamos a dar lectura, nos va a narrar el plan maravilloso que Dios tuvo para el hombre. Porque la condición del hombre es muerta, como dice la Biblia. En el versículo 1 de Efesios capítulo 2, en el versículo 1, dice claramente que es muerta, una condición de vida que no tiene esperanza, que no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Es una vida muerta en vida. Es una vida que cree estar bien, pero no está bien ante Dios. Lejos de Dios es un ser viviente, es un ser creado, pero no es hijo de Dios y no tiene salvación ni esperanza en su vida. Y eso es lo que muchos creen. Y es claro, como dice mi esposa. La diferencia. Así es. Y muchos viven en el engaño, ¿cierto? Porque crees en una religión, porque crees que que te enseñaron algo en la religión a la cual tú perteneces, crees que sí, me apego a lo que la religión me dice. Pero no es así. Nosotros tenemos que apegarnos a lo que la Biblia de Dios, la Biblia, el escrito de Dios aquí demostrado, nos enseña, porque es la verdad absoluta. Y la verdad absoluta, y fue algo que Pablo intentó hacer un énfasis, el apóstol Pablo, totalmente claro, al recordarle a los efesios, a la iglesia, la condición de vida que éramos antes. Pero aquí viene, en el versículo 4 dice, pero Dios. Y yo quiero hacer un énfasis aquí en el versículo 4 porque generalmente cuando nosotros contamos algo o narramos algo que nos pasa en nuestra vida, siempre ocupamos el pero para dar énfasis a un mal resultado de algo. Uno siempre dice, iba tan bien caminando, pero de repente, pero me pasó esto y me caí, pero me pasó esto otro, y siempre el pero tiene una connotación negativa. Y aquí en la Biblia, Pablo ocupa el pero para darle una connotación positiva. Y eso es lo que marca la diferencia en la misericordia y el amor de Dios, que nos muestra de que a pesar que el ser humano lejos de Dios está en una condición de muerte, está en una condición racional perdida, está en una condición de conciencia y de vida muerta, como dice la Biblia, ante los ojos de Dios, en esa condición Pablo dice, pero Dios, y marca una trascendencia. ¿Por qué? Porque si nosotros lo llamamos en una descripción física, cuando una persona muere, está en una condición de, ¿cómo se dice? Cuando ya empieza el cuerpo a descomponerse. Cuando algo empieza a descomponerse, nadie se acerca a eso que se está descomponiendo. Sea lo que sea. De repente es un poco feo tomar estos ejemplos, pero
De repente cuando uno va en una calle y hay un animal que se está descomponiendo a un lado de la calle, es cierto que arroja un aroma no agradable, y todos nosotros nos topamos las narices e intentamos alejarnos luego de ese lugar donde hay algo que se está descomponiendo. Y ante los ojos de Dios, el ser humano que está lejos de Él es un ser que se descompone día tras día. Es un ser que con sus actos demuestra que se está descomponiendo. Es un ser humano que cada día, en vez de amar, odia más. En vez de edificar lo bueno, destruye lo bueno y construye lo malo. Y lo estamos viendo en obras tangibles, lo que se día ve por televisión, es lo que se ve hoy día en las ideologías y todos estos movimientos que en vez de edificar están destruyendo la sociedad. Así es. Y eso demuestra que están destruyéndose, pero aún así, dice Pablo y dice la Biblia, aún en esa condición, dice, pero Dios pone los ojos y escoge a esos seres, hombres, que a pesar de estar en una condición defectuosa, en una condición ya reprochable, que todo el mundo ya, nadie se puede ver esperanza en su vida, pero Dios pone sus ojos de amor sobre aquellas personas. Dios pone su gracia, Dios pone su misericordia sobre aquellas personas. Y dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Y qué dice más? Por su gran amor con que nos amó. Y dice claramente, pero Dios, que es rico en misericordia. Y aquí describe la grandeza y la gloria de Dios. Y que nos dice, por su gran amor con que nos amó. Amado hermano, amigo, dime tú, ¿qué hizo Dios? ¿Qué razones teníamos nosotros para que Dios fuera a buscar tu vida y Dios fuera a encontrar mi vida en cierto momento y nos trajera su conocimiento? No teníamos absolutamente ningún mérito para que Dios nos mire en la condición que nos muestra en la palabra. Éramos seres por sí mismos rebeldes. Muchos eran personas que a lo mejor se burlaban de Dios. Y muchos no le daban importancia a Dios. Era como el último de la lista, ni siquiera en algunos casos estaba en la lista. Pero Dios fue a buscar a esos hombres y mujeres y muchas veces ha pasado, que cuando los que más dicen que no quieren nada con Dios, terminan siendo los primeros que Dios los va a buscar. Así es. Y tú te das cuenta que cuando das ese salto y miras el versículo 4 y dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, por su gran amor, que cuando tú estabas defectuoso ante los ojos de Dios, Dios te fue a buscar, te transformó, te lavó de tus pecados y cambió tu mente, cambió tu forma de vivir, te dio esperanza, te dio salvación, estando en esa condición. Y dice en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia. Y entre paréntesis escribe la Biblia que por gracia sois salvos. Amado hermano, aquí donde claramente el apóstol Pablo, y en ese pero tan grande que posiciona, nos muestra a nosotros que en el versículo 4 y en el versículo 5 nos muestra que la obra de la salvación de nuestras vidas y de transformación de una vida muerta espiritualmente a una vida, un ser que alcanza vida espiritualmente, es solamente por la obra misericordiosa, milagrosa, llena de amor de parte de nuestro Dios, con el único fin de que en esto no sea usted, no sea yo, ni mi esposa, ni nadie sea el que se lleve la gloria. Sino que Pablo intenta demostrar en estos versos de que si hoy hay esperanza para todos nosotros, y cuando digo todos, es todos nosotros que somos alcanzados y que algunos serán alcanzados y algunos serán realcanzados por el Señor, es solamente por la obra milagrosa de Dios. Por lo tanto, amado hermano, Él nos fue a buscar, Él nos recogió a pesar de estar muertos espiritualmente. Una persona muerta espiritualmente necesita ser vivificada por Dios. La salvación trae vida espiritual a los muertos. El poder
que levantó a los creyentes de la muerte y les da vida, amados hermanos, es el mismo poder que suministra energía en todos los aspectos de la vida cristiana. Esto no tan solamente, amado hermano, cuando Dios te va a buscar y te da vida, cuando estás muerto en delitos y pecados y tu condición de vida está muerta ante los ojos de Dios espiritualmente, no tan solamente Dios te da el poder de levantarte y que tengas vida y ahora que tengas esperanza y que tengas una vida eterna, sino que también ese cambio que Dios provoca en tu vida trae una nueva razón de vivir y cambia todo aspecto en tu vida. Y antes que tus pensamientos eran influenciados por las fortalezas, por los caminos, las corrientes de este mundo, hoy tu mente, tu conciencia y tu corazón está influenciada totalmente por Dios, por la Escritura y por la nueva vida que Dios te ha dado para que tú puedas vivir. Mira lo que dice en Romanos, en capítulo 6, versículo 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así es. Amén. Así es. Por lo tanto, amado hermano, hoy ya no somos muertos al pecado. Hoy tenemos vida en Cristo. Y esa vida en Cristo ya no vive pensando, ni viviendo, ni haciendo las obras de pecado que hacías antes en forma deliberada, en una forma que tus pensamientos ya no tenían peso a lo malo que hacíamos, sino que ahora, dice la palabra de Dios, vivimos en una vida influenciada por Cristo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué dice el versículo 12 de Corintios, Romanos, como le llaman? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así es, amado hermano. Por lo tanto, una vida que alcanza salvación, una vida que ha sido escogida por Dios, tiene un cambio, porque sucede un pero en su vida. Y ese pero se llama en el versículo 4, que Dios, que rico en misericordia, puso los ojos en tu vida y puso los ojos en mi vida. Cuando estábamos muertos, cuando estábamos destituidos, Dios actuó en su obra gloriosa en la cual nos dio salvación. Así. Dice en el versículo 7, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, que dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y en esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Eso nos dice la palabra de Dios en esta noche. Amado hermano, hoy, si usted y yo somos salvos, no es por lo que hemos hecho, ni menos lo que hicimos antes de Dios, por ninguna razón. Lo que iremos a hacer. Ni tampoco por lo que hemos hecho ahora en el presente, ni lo que vamos a hacer mañana. No quiere decir que nuestras actitudes, porque yo voy todos los domingos a la iglesia, voy a ser salvo. O porque ofrendo soy salvo. O porque soy bueno, ¿cierto? No le levanto la voz a mi esposa, o porque aquí, o porque allá. Y miles de justificaciones que de repente nos encontramos con muchas personas que piensan de esa manera. Nunca le hizo mal a nadie. Eso pasa mucho. Yo sé que muchos que nosotros hemos ido a algún funeral, a algún velorio, que con todo respeto lo decimos,
Muchos dicen, no, esta persona tiene que estar con Dios porque fue buena gente, porque no hizo mal a nadie. Pero eso no son méritos que alcancen salvación su vida y mi vida, para que cuando partamos de este mundo seamos asegurados que por lo que hicimos tenemos un premio. Nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Amado hermano, no se trata de lo que hagamos. Con esto no estoy diciendo que es malo congregarse. Absolutamente no. Congregarse es bueno porque también la Biblia nos manda a congregarnos con nuestros hermanos, a compartir, a alabar a Dios en la membresía, en la congregación. Por supuesto que no. El congregarse es un fruto, es una obra buena, como decía en el versículo 8. Perdón, en el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, cuando somos creados, resucitados a vida espiritualmente por Cristo Jesús, hay obras buenas en nuestra vida. Y una de esas obras buenas es ir a la iglesia, congregarse, estar con los hermanos, hacer las cosas bien en familia. Pero ninguna de esas cosas que son obras buenas es porque yo sea salvo por eso. Simplemente es un acto reflejo, es un acto consecuente de lo que Dios ha dado a mi vida. Exacto. Derramando su gracia, su amor y misericordia para darme salvación, en la cual transformó un hombre y una mujer que estaba en una muerte espiritual con pensamientos fuertemente ideologizados por este mundo, bajo los parámetros y los valores de este mundo, cambiados a una influencia divina, eterna, que va directamente relacionado con las enseñanzas de la palabra de Dios y mostrado en las Escrituras, dándome a conocer a mí, a lo que Dios le agrada de mi vida. Por lo tanto, cuando tú estás en pecado, o cuando el mundo está en pecado, no se puede esperar nada bueno de eso. Sus obras van a ser acorde a lo que está en su mente y corazón. El resultado de aquellas obras de una persona que está en muerte solamente es el resultado de obras de maldad. Pero lo que está una persona en Cristo va a alcanzar obras de bendición. Y para finalizar, en Mateo, quiero que me acompañe mi esposa, Mateo 12:35 y 15, 18 y 19, dice la Escritura lo que claramente pasa en la vida de una persona cuando está en Cristo y cuando no está en Cristo. Mateo 12. Capítulo 12, versículo 35 primero. Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así es. Y el 15, 18 y 19. 15, 18. Capítulo 15, versículo 18 y 19. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así es. Eso es claramente, nos dice la palabra de Dios, en lo que está en el corazón de una persona que está lejos de Dios, en una condición de muerte espiritual. Habla lo que está lo que vive humanamente. Hace esos frutos, o lo que hacen, lo que expresan, es lo que está, lamentablemente, en la condición de muerte espiritual. Pero una persona que ha sido alcanzada por la gracia y misericordia de Cristo hará obras de bien, por la cual nuestro Dios nos ha llamado a realizar. Amado hermano, la pregunta, y para finalizar en esta tarde, en esta noche ya, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está su vida? ¿Qué está hablando su boca y qué fruto está haciendo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos fuertes, agradecidos de Dios por darnos su salvación, por darnos su vida eterna? ¿Y estamos haciendo obras acorde a la salvación tan grande que nos ha regalado Cristo a nosotros? ¿O estamos arrastrando todavía por ese hombre que estaba muerto en delitos y pecados? Es ahí donde yo le decía en un principio, al iniciar esta reflexión,
que el capítulo 2 de Efesios es trascendental en la vida de cualquier creyente, que marca un antes y un después, y donde se ve reflejado el cambio efectivo y verdadero de una persona que realmente ha sido cambiada y ha sido llamada para la salvación. La salvación no es solamente algo lindo, algo maravilloso y un concepto religioso por el cual suena melódico y muy lindo a nuestros oídos, sino que tiene un trasfondo de cambio, tiene un trasfondo de una razón de vivir, tiene un trasfondo de un objetivo por la cual nosotros queremos vivir nuestra vida, sabiendo que hemos sido llamados para ser llamados, salvos para una vida eterna junto a nuestro Señor. Y eso da un objetivo, da un horizonte de vida, da una razón por la cual pensar, da una razón por la cual vivir esta vida conforme, alegre, porque yo sé que estoy con mi Señor. Y haciendo cosas buenas, ¿por qué? Porque son consecuencias simplemente de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y tratando de evitar lo malo, que solamente me llevará a dar frutos malos. Y eso es solamente, amado hermano. De eso se trata la vida cristiana. Y por gracia y misericordia de Dios, Él puso sus ojos en nosotros y hoy hemos sido llamados para ser salvos. No por lo que hemos hecho, no por lo que haremos, no es por nuestras obras, no es por cuántas veces, amado hermano, yo haga cosas y como mucha gente que hace, algunos hacen manda, algunos le rezan a seres equivocados y tantas cosas que el hombre ha creado para desviar la atención central que es Cristo y que por eso somos salvos. Y lamentablemente así viven muchos. Pero gracias damos a Dios que Él puso la fe en nosotros, como decía en el versículo 8. Él puso la fe para creer en que nos salvó, en que somos salvos por gracia y misericordia. Así que alabado y bendecido sea nuestro Dios. Amén. Porque nos sentimos privilegiados. Y usted también siéntase privilegiado que nos acompañe en esta tarde, de ser llamados a tener vida, a tener salvación, siendo que nuestras vidas estaban tan lejos de Él y que nosotros como seres somos tan malos también y seguimos de repente equivocándonos, seguimos a veces pensando mal, pero ahí es donde vemos su misericordia que todos los días nos perdona, su misericordia todos los días nos abraza, nos restaura y nos encamina nuevamente al camino de la salvación. Y solo por gracia. Y solo por gracia. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga sus vidas grandemente a cada uno de ustedes que nos está acompañando en esta tarde. Esa ha sido la palabra de Dios. Por ahí también está nuestra familia detrásito, está la chiquitita también que quieren interactuar con nosotros. Así que se han escuchado por ahí una voz aguda y muy fina, es porque nuestra niña quiere estar cerquita de nosotros. Amén. Queremos saludar a nuestros hermanos que nos han acompañado. Mi esposa por ahí, sí. A ver. Nombra, dejado sus saludos también. A ver, nuestro hermano Andy, nuestro hermano Manuel Sánchez, nuestra hermana Cady. Nuestra hermana Cady nos dejó un saludo, dice: Dios les bendiga, mis hermanos. Nuestro pastor Luis Silva, nuestra hermana Lindsay, nuestro pastor nos dejó un saludo: bendiciones familia Cerón Silva. Nuestra hermana Sonia Morales, nuestra hermana Solange, el hermano Gerson, nuestro pastor Marcelo escribe: Dios les bendiga. Y el hermano Gerson dejó un saludo y dice: bendiciones hermanos y familia linda. Amén. No sé si alguien más escribió algo, pero eso es lo que sale aquí. Al menos es lo que podemos ver. Contento de que nos hayan acompañado esta tarde. Aquí con esta pequeña traviesa. Estamos. Y esperamos que haya sido de bendición para ustedes como ha sido para nosotros. Poder acompañarles esta noche. Para poder conversar de la palabra del Señor. Poder cantar alabanza a nuestro amado Señor Jesucristo. Así que le vamos a dar término a este servicio, este pequeño servicio que tuvimos, unos minutitos aquí para estar juntos. Y nuestra pastora Elsa nos dejó un abrazo, también un abrazo de aquí a la distancia y que se recupere lo que le pasó. Sí. Así es que bendiciones, le vamos a dar término, como dije, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo.
y vamos a hacerlo con una alabanza a nuestro Señor. Amén. No se olvide, el domingo 3:30 de la tarde, ahí está la cita en nuestro lugar, ¿cierto? Donde nos reunimos ahí en la estación de Loreto, para que nos acompañe para tener un lindo servicio de adoración a nuestro Señor. Todos quedan invitados para ese día. Nos dejaron un saludo, disculpe DJ. Desde Nuestra hermana Clara Droguet también dice: Dios les bendiga, la paz del Señor. Dios les bendiga a usted también. Así que vamos a cantar una alabanza a nuestro Señor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Sí, Señor. Pues no estaba en mi interior, me escondía en ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Gracias, Señor. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Así es, Señor. Y lo vamos a cantar así, diciéndolo con toda nuestra fuerza. De mi pecado me rescataste, tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
glorioso día. Glorioso aquel día que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pero más glorioso cuando resucitó el tercer día. Amén. Amén. Así Vamos a pasar a orar para terminar. Vamos a estar orando por los enfermos, Sí. por nuestro hermano Francisco. Amén. Por las peticiones que llegaron a la iglesia. Y vamos a estar dando término con una oración final, con una bendición. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Así es que nos vemos, como decía mi esposo, el día domingo, si Dios quiere. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas desde las 3:30 de la tarde, que comienzan los servicios. Amén. Oramos, como decía mi esposa, oramos por los enfermos, ¿cierto? Para despedirnos también, y oramos por la bendición final. Padre Santo, Señor, como decía la alabanza, glorioso día, el día que tú cambiaste nuestros pensamientos, Señor. Gracias, Padre, por ese glorioso día cuando usted llamó a nuestra vida que estaba antes muerta en pecado y sin vida, Señor, solo viendo oscuridad e influenciados por este mundo, y nos cambiaste, Señor amado, a una vida de esperanza, llena, Señor, de alegría, de gozo y paz, que sobrepasa todo entendimiento cuando usted fue a nuestro encuentro, Señor. Gracias. Así como llegó ese momento que el apóstol Pablo cambió radicalmente su horizonte de vida, así también a muchos, Señor, de los que hoy son creyentes en ti, usted los fue a buscar, Padre Santo, y los cambió y los transformó para ser siervos para su gloria, Señor amado. En este momento, Señor, oramos por aquellos hermanos y clamamos delante de ti por aquellos hermanos, personas, Señor, que están pasando momentos difíciles, como físicamente, como también espiritualmente y emocional, Señor. Los presentamos delante de tu presencia para que tu gracia y misericordia sea actuando a conforme sea su voluntad. Amén. Sobre cada persona, Señor, que esté rogando y pidiendo tu misericordia, Señor. Nosotros como iglesia, a través de nosotros, clamamos y presentamos delante de ti a cada hermano, cada persona que esté padeciendo algún tipo de dificultad o problema en su vida, Señor. Apelamos a tu misericordia y a tu amor eterno. Oramos por tu iglesia, Señor, por cada hermano de nuestra congregación adora a Dios, que se reúne con nosotros, así también como cada hermano en Cristo de diferentes tipos de iglesia, diferentes nombres, Señor, hermanos en la fe en general, por la iglesia universal. Guárdalos, Señor amado, tenga misericordia de cada uno de aquellos que han sido llamados para salvación, que todos, Señor, sean preservados por ti, que todos sean guardados por ti, Señor. Amén. Que todos sean, Padre Santo, vivificados, protegidos por tu Espíritu Santo, para que no vuelvan atrás a un mundo perdido, sino que se mantengan firmes, sólidos, Señor, con un objetivo claro en sus vidas, por el cual nada ni nadie los moverá, Señor, donde usted mismo los posesionó. Sí, guarde a su iglesia redimida aquí en Chile y alrededor del mundo entero, Señor. Sí, y esperamos con ansias ese glorioso día también, cuando estemos en tu presencia por una vida eterna, Señor amado, junto a ti, allá en la gloria de los cielos. Gracias, Señor amado. Gracias por la esperanza que has derramado sobre nosotros. Gracias por sacarlo de un mundo de perdición, de ignorancia, en el conocimiento de estos misterios celestiales. Y hoy nos trajiste aquí estos caminos y nos has revelado tu gloria, nos has revelado tu palabra, nos has revelado tantas cosas misteriosas, Señor, para que nosotros nos deleitemos y para que nuestra alma se deleite en esta esperanza gloriosa que hoy hemos alcanzado conocimiento, que en Cristo Jesús hoy hemos sido salvos, Señor, por gracia y misericordia. Gracias, Señor, por lo que nos espera en el mañana. Ayúdanos a vivir el presente con una fe firme como iglesia sólida, y que cada vez que se nos dé la oportunidad de reunirnos como iglesia, que todos nosotros como hermanos en Cristo nos podamos reunir, Señor, para glorificar al que es digno de ser glorificado y de ser honrado por los siglos de los siglos. Señor, gracias por todo, y despedimos y entregamos este servicio que hemos realizado para la gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, amén. Que estén bien.